nuevamente. Acerquémonos a la palabra de Dios esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2. Hemos estado por 6 semanas ya en la primera carta de Juan, y hoy vamos a seguir avanzando y creciendo en el contenido que hay en esta carta. Pero después de que el apóstol Juan ha venido caminando y ha venido dando algunas advertencias, ha venido dando algunas exhortaciones a sus primeros oyentes y ahora a nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo, podemos entender que en este punto Juan no solamente ha sido un discípulo, no solamente ha sido un apóstol. Juan ha llegado a una edad, llegar a ser un anciano. El apóstol Juan es un anciano, está escribiendo esta carta aproximadamente casi en el año 100 de la era cristiana. Eso significa que Juan ha caminado como unos 70 años en Cristo. Ha caminado aproximadamente un tiempo muy grande en la vida en Cristo. En los versos 12 al 17 de este capítulo, solamente voy a tocar hoy del 12 al 14, pero en estos dos versos, o en estas 2 semanas que voy a tomar para estos versos, Juan está haciendo un cambio temporal del tema en curso, y está evocando dos situaciones, 2 digresiones que pudieran ser paralelas. Entonces, la pregunta que este pasaje contesta es: perdonados. Ya fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Quién nos perdonó? Dios, el Señor, ¿verdad? A través de la persona de Cristo. ¿Y ahora qué? Ya fuiste perdonado, ya fuiste introducido a tu familia. ¿Y ahora qué? Entonces, en estas 2 digresiones que hay, la número 1 es sobre la iglesia. Juan explica en estos versos que consideraremos esta mañana qué hacer con gente que ha sido perdonada y que está al interior de la iglesia. Y lo que hace Juan en estos versículos es confirmar lo que Dios ya ha hecho en tu vida y en mi vida. Él nos confirma lo que una vez que hemos sido perdonados sucede en nuestras vidas, o Dios espera que suceda. Pero a la par, lo que la semana próxima veremos es nuestra actitud ante el mundo. Y son 2 cosas que funcionan de forma paralela. Una es lo que sucede dentro de la iglesia con gente que ha sido perdonada, y paralelamente lo que sucede con gente que ya fue perdonada pero que debe de tener una actitud ante el mundo. Es decir, ¿cuál es nuestra respuesta ante el mundo en el que vivimos? Definitivamente, como lo hemos visto, Juan marca una diferencia entre ser de Dios y no ser de Dios, ¿verdad? En esta carta es clara, y no hay terrenos medios. En esta carta es muy claro que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay de otra. Pues en ese tenor es Juan quien afirma que el amor hacia Dios es excluyente de amar el mundo. Una persona que ha nacido de nuevo no puede amar a Dios y a la vez mantenerse amando al mundo. Es decir, lo digo rápido: o amas a Dios o amas al mundo, pero no puedes amar ambas cosas a la vez. No puedes, es imposible. Entonces, Juan nos recuerda aquí que somos parte de una familia a la que fuimos introducidos porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero aquí Juan nos recuerda el qué y quiénes somos ahora en Cristo. Es decir, la posición que gozamos y los beneficios que tenemos en Cristo. Mira, Dios nos da vida espiritual, pero espera que nosotros crezcamos en Él. El día que tú naciste de nuevo, no pudiste hacer nada para nacer de nuevo. Fue Dios quien por medio de su gracia te dio ese regalo, te dio gracia para creer,
y a la vez te dio fe para que pudieras creer. Ese día Dios te resucitó y Dios me resucitó cuando tú y yo estábamos muertos. Y según Pablo en Efesios dice, estábamos sepultados, hundidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. La primera obra que Dios hizo fue venir y resucitarnos cuando estábamos muertos. Y eso es la obra de Dios, es la maravillosa obra de Dios. Pero de allí en adelante el Señor espera que tú y yo crezcamos espiritualmente. Es decir, que vayamos tras una meta que es clara en toda la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. La meta es la semejanza de Cristo. El Nuevo Testamento no calla sobre este tema y nos llama a crecer en varias cosas. Nos llama a crecer en su gracia, nos llama a crecer en la fe del Hijo de Dios, nos llama a crecer en el amor, nos llama a crecer en el entendimiento, nos llama a crecer en santidad, nos llama a crecer en contentamiento con lo que Dios nos da, nos llama a crecer en fruto espiritual. Acabamos de enfrentar hace unos días, un amigo en Obregón acaba de perder a su esposa, su hijo de 2 años y 7 meses acaba de perder a su mamá. Los que estuvieron orando y los que supieron de esta necesidad, que nos estuvieron acompañando, saben que Gary murió producto de influenza. Lo increíble cuando digo que necesitamos crecer en contentamiento, ayer hablaba con mi amigo y pues básicamente por seguridad y por poner un cerco al foco del problema, el día lunes él tuvo que estar en el hospital y tuvieron que hacer estudios de chequeo y básicamente le dieron un medicamento preventivo por si acaso él hubiera pescado la enfermedad. Y digo, tenemos que crecer en contentamiento porque cuando a él le hacen el estudio dio positivo. Lo que quiero decir con esto es que a la par que su esposa tenía influenza H1N1, ¿sí? Él también lo tenía. Y la pregunta es, ¿por qué ella y no yo? ¿Llama la atención eso? Ahora imagínate qué contestar cuando un esposo que ha perdido a su compañera de 4 años y que el diagnóstico o el resultado de la prueba da positivo en él también y el doctor le dice, pero no te preocupes, la tuviste, ya no la tienes. Y lo primero que yo le digo es, ¿no sentiste nada esos días? Y me dice, sí, me sentía que me estaba quemando por dentro. Y la Biblia, curiosamente en el Nuevo Testamento, nos llama a crecer en contentamiento. Es decir, saber que un Dios soberano y poderoso, que tiene el poder para dar vida a uno y para quitarla a otro, para sostener a uno y para no sostener a otro, es quien decide quién sí, quién no, en qué momento, en qué lugar. Entonces la Biblia nos llama a crecer continuamente. Aproxímese conmigo al capítulo 2, verso 12 y lea conmigo estos pasajes. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y parecieran ser versos muy repetitivos, pero en estos versos Juan nos alienta al desarrollo espiritual y a la vez nos advierte a todos nosotros como creyentes de las tentaciones y luchas que vendrán. Vuelvo a citar, el apóstol era un hombre entrado en años, era un hombre que había caminado con el Señor por lo menos cerca de 70 años o cerca de 7 décadas, si lo quiere ver así.
Y él está diciendo algo interesante. He llegado a este punto en mi vida y entiendo que el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual, el progreso espiritual es algo importante. La palabra desarrollo significa acrecentarnos, dar incremento, progresar, crecer. En la vida de cada persona, como en la naturaleza, no hay compases de espera. Todo se encuentra en constante movimiento. Una vez que nacemos, todo se encuentra en constante movimiento. Hay una serie de movimientos en nuestras vidas, en el reino vegetal, en el reino animal, hay una serie de movimientos. Estamos inmersos en un constante desarrollo desde el día que nuestros padres nos han engendrado hasta el día que morimos. Y en este estado de crecimiento, de desarrollo, de procesarnos, no hay estados neutros. Si no se avanza, se retrocede, pero nunca se detiene en el mismo estado. Y en la vida espiritual esto sucede de manera igual. Si usted no avanza, si yo no avanzo en la vida espiritual, yo no me quedo en el mismo punto en el que estoy. Yo voy en la carrera de los cangrejos, voy hacia atrás. Entonces, Juan aquí nos está alentando al crecimiento. Y te hago un par de preguntas antes de desenmarañar estas expresiones que Juan nos da aquí. ¿Es tu crecimiento cristiano apropiado para la etapa que estás viviendo? Lo segundo, ¿cómo estás invirtiendo en tu desarrollo espiritual? Quiero recordarte que en el mundo espiritual el crecimiento es diferente. En el mundo espiritual el crecimiento es diferente al mundo natural. Dije hace unos minutos que el Señor es el que nos da vida, pero somos nosotros quienes decidimos crecer o no crecer. Juan se dirige a tres grupos aquí: los niños pequeños, los padres y los jóvenes. A cada uno se dirige en dos ocasiones. Primero utiliza el tiempo presente, os escribo, pero también utiliza el tiempo pasado, os he escrito. De ellos surgen dos preguntas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los jóvenes? Y segundo, ¿por qué Juan cambia los tiempos verbales? Ahora permítanme avanzar en esa palabra. Juan escribió de las etapas de la vida espiritual. Están sus bosquejos, no está en pantalla todavía, pero están sus bosquejos. Juan escribió de las etapas de la vida espiritual por la que todo creyente pasará. Ser niño, ser joven o ser padre en este pasaje son etapas de la vida espiritual por las que Juan espera, y el Señor Jesús también, que alguien que ha nacido de nuevo, que alguien que está en el proceso de ser formado a la imagen de Dios, llegue a estar. Lo digo de esta manera: cuando uno nace en el Señor, no nace siendo joven, espiritualmente hablando. Tampoco cuando uno nace en el Señor, nace siendo un padre espiritual, no. Cuando uno nace en el Señor, nace siendo ¿qué? Un niño. Como cuando su hijo y los míos nacieron siendo bebés. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo esperaron mis hijas para comer, por ejemplo, un huevo? 1 año. Tuvieron que esperar todo 1 año para poder comer un huevo. Peor si los niños salen con una situación alérgica, ¿no? Que no pueden comer ciertos o cuales alimentos. Yo tenía un primito que era alérgico a un montón de cosas, a la nuez, a la almendra, a la manzana. Y cuando él comenzó a hablar, él se defendía. Y yo de broma, cada vez que llegaba a la casa, le ponía ahí una manzana y le ponía unas almendras. Y él decía: chana no, almendras no. O sea, ya se defendía. ¿Por qué? Porque sabía que si él comía esto, afectaba a su propio organismo.
¿cierto? Entonces, nacemos siendo niños espirituales, no nacemos siendo jóvenes ni adultos, pero esa es la primera etapa en la vida cristiana y de ahí en adelante comencemos a crecer en nuestra relación con Jesucristo. Los dos verbos que hay, os escribo y os he escrito, hay quienes opinan que en el tipo de griego que Juan estaba utilizando no hay diferencia. Hay otros que piensan que Juan estaba escribiendo, os escribo, y que alguien llegó y lo interrumpió, y que vuelve a tomar el tema de la carta, y cuando vuelve a tomar el tema de la carta dice, os he escrito, porque había una pausa entre el uno y el otro. Pero simple y sencillamente quisiera reconocer que lo que Juan está expresando en estos versos es que una evidencia de haber nacido de nuevo precisamente es crecer espiritualmente. Una evidencia que una persona ha nacido de nuevo es el crecimiento espiritual. No sé si a usted le han preguntado, si a usted en la vida cristiana, a mí me lo han preguntado, y creo que este es un pasaje clave para entender esto. A mí hay gente que me ha dicho, pastor, siento que no avanzo en el Señor. Siento que no crezco en el Señor. Bueno, no sé si te lo han preguntado o a lo mejor has estado en ese lugar. Una persona que nace de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que crece espiritualmente. Entonces, mire, yo ya he perdido mucho el tiempo con gente que está en ese punto, que dice, siento que no avanzo. Entonces yo le paso lo que yo he llegado a creer en esto. Cuando una persona te dice, siento que no avanzo, ni pierdas tu tiempo. Compártele el evangelio y dile que lo que necesita es nacer de nuevo. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, buscará crecer espiritualmente. A otros la disfrazan y uno medio no sabe por dónde entrarle, porque dice, es que siento que últimamente se me fue el apetito por la palabra de Dios. Y ya te medio mezclan lenguaje religioso, pues ya se camuflajean, ¿no? A ver, si tú y yo como humanos, es difícil que como humanos se nos vaya el apetito natural, ¿verdad? Al menos que estemos enfermos de algo, no queremos comer. Pero naturalmente nuestro cuerpo nos demanda alimento natural, porque estamos en un proceso de crecimiento y necesitamos nutrientes, proteínas, minerales, vitaminas y demás. Lo mismo sucede espiritualmente. Entonces, cuando una persona no está creciendo espiritualmente, muy posiblemente lo que ha pasado es que esa persona no ha nacido de nuevo. Puede saber coritos, puede saber versículos, puede venir de vez en vez, pero no tiene cumplimiento lo que aquel proverbio dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en retroceso hasta que el día es imperfecto. ¿No dice eso? Dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la vida espiritual en estos pasajes, Juan nos está estimulando a crecer. Juan nos está estimulando a ir hacia adelante. El avance espiritual en este sentido requiere una actitud deliberada y sostenida. Esta planta que está aquí en la esquina del auditorio me recuerda cada domingo que cuando alguien es sembrado en un lugar crece de forma natural. A lo mejor usted no tiene el ángulo que yo tengo cada domingo cuando veo esta planta, pero cuando esa planta fue colocada en ese lugar, ¿cómo se llama? Palo de Brasil. Cuando ese palo de Brasil fue colocado en ese lugar, no tenía la altura que ahorita tiene. Estaba en otra posición, bueno, por ahí creo que también hay un maíz atrás, ¿verdad? No recuerdo, pero estaba en cierta posición donde no tenía los elementos, luz necesaria para crecer. Pero cada domingo que yo estoy aquí arriba y que volteo de repente para allá, me recuerda algo, me recuerda que en la vida espiritual se crece, pero uno tiene que estar arraigado y tiene que estar cimentado en el lugar donde Dios nos ha colocado. En ese sentido y en este avance espiritual, Dios nos llama de lo malo, de la maldad de nuestros pecados, a lo bueno. Dios nos llama de lo bueno a lo mejor.
Y cuando estás ahí en lo mejor, Dios te llama de lo mejor a lo excelente. Y cuando has llegado al excelente, Dios te llama de lo excelente a lo óptimo. Es decir, estamos en un continuo crecimiento. Usted recordará lo que el libro de Hechos nos dice de la iglesia primitiva. Crecía diariamente en dos cosas, tanto en el número de discípulos como en el ministerio de la palabra. Crecían, estaban en un avance, estaban en un proceso, estaban en un progreso espiritual. Y en este proceso al cual somos introducidos por la gracia de Jesucristo, una vez que hemos sido salvos, tenemos que cuidar un aspecto. Nuestro adversario, Satanás, hará todo lo posible, maquinará y traerá un sinfín de acechanzas para impedir que nuestra vida esté en progreso. Vuelvo a decir lo que decía hace unas semanas, ¿no? No existe este término que los cristianos o que el evangelicalismo de nuestros días usa, ¿no? Hay gente que dice, estoy en pausa en mi vida espiritual. No, usted no puede estar en pausa. Ese estar en pausa es, o otros dicen, estoy en un receso en mi vida espiritual. No, eso es sinónimo de decir, estoy en la carrera de los cangrejos. Es decir, estoy en retroceso. Nunca un cristiano puede estar en pausa. A ver, dígalo, no puedo estar en pausa. Por una razón, el día que tú estás en pausa, ya estás caminando hacia atrás. La vida cristiana es una vida de progreso espiritual. La vida cristiana empieza en cero y el ánimo, el estímulo que Dios nos da en su gracia, en su palabra, es que avancemos, no es que vayamos para atrás. ¿Se acuerdan del escritor a los Hebreos cuando dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos, ¿para dónde? Para adelante. Entonces, entre todas las maquinaciones que nuestro enemigo utilizará, hay algunas que tenemos que identificar. El activismo religioso, el vocabulario religioso, las fórmulas, los rituales, los métodos, las técnicas. Hay tanta gente inmersa e involucrada en la iglesia en fórmulas, en rituales, en técnicas, en eventos, en reuniones. Y siempre que veo a un cristiano envuelto en todo esto, le hago la pregunta, ¿qué pasaría si te quitamos todo esto? Si te quito el vocabulario, si te quito tus eventos, si te quito tus rituales, si te quito el servicio, ¿qué queda? ¿Qué queda de ti? Curiosamente lo que queda es la esencia, es lo que eres en Cristo. Porque déjame recordarte algo como discípulos y creyentes del Señor. Nuestra identidad no nos la da la iglesia. Nuestra identidad no nos la da un ministerio. Nuestra identidad no viene de un método. Nuestra identidad no viene de un colegio o un seminario bíblico. Nuestra identidad viene de Cristo. Y si tú a la gente le quitas todo y siente que no es nada y se siente apanicado, simple y sencillamente lo que esa gente te está diciendo es, no tengo lo que puede darme identidad. En resumen, no tiene a Cristo. Y tenemos que darle a Cristo a esa gente. Entonces, aquí estamos inmersos en esta situación. Recuerdo platicando con un tío mío que es doctor, me hizo mención del primer consejo que un cristiano le dio en la vida cristiana. Poquitos días después de que él había recibido a Cristo y estaba viniendo a la iglesia local donde él nació, se acercó una ancianita y le dijo, mijito, me gustaría tomarme una taza de café contigo, ¿puedes ir a mi casa? Y mi tío le dijo, sí, ¿cómo no, hermana? Le dijo, dígame qué día y te voy a esperar a tal día, a tal hora en mi casa. Y cuando él llegó, ahí estaba su mesita con 2 sillas, su cafeterita y sus 2 tacitas de café. Siéntate ahí, le dijo. Le sirvió café, lo endulzaron, se sentó y le dijo, solo quiero decirte una cosa. Solo quiero decirte una cosa. Satanás hará todo lo posible para sacarte de la jugada. Y tú tienes que ser
tan sabio para conocer las maquinaciones de Satanás y tomarte fuerte de la palabra de Dios y creerle? Y mi tío se quedó así como diciendo, ¿y qué más? Y entonces la anciana le dijo, tómate el café. Era para todo lo que lo quería. Y entonces, en resumen, me dice mi tío, qué buen consejo me dio aquella mujer. Porque si nadie me hubiera hablado en esos primeros días de que Satanás trataría de hacer todo lo posible para sacarme de esta carrera, muy posiblemente yo no hubiera entendido de qué se trataba el caminar en el Señor. Entonces, mira, cuidarnos de las acechanzas del maligno para impedir nuestro progreso espiritual es algo clave. Y en este proceso nosotros tenemos que entender que crecer en el Señor es cultivado por disciplinas espirituales, no por emociones. Lo que te impulsa a crecer espiritualmente es elevar disciplinas espirituales, no emociones. Tú puedes tener a gente emocionada el día domingo, sumamente emocionada el día domingo, que el lunes está pecando. Y está pecando deliberadamente, y está pecando groseramente. Porque la emoción no te lleva a una convicción y a una decisión de seguir a Cristo. El hombre que pastoreó a mi papá por muchos años, don Fermín, era un hombre que había nacido en el contexto pentecostal, en la cuna pentecostal, y él tenía muchas experiencias y muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, ya en los últimos años que Dios le permitió servir a don Fermín, lo invitaron a una convención a Obregón. Ahí hay un evento en Semana Santa muy grande, y él había venido a predicar a los varones por la mañana y a predicar a los pastores por la mañana, y predicaba una de las noches en el evento grande. Entonces, en la noche, cuando le tocó predicar y hicieron llamamiento al altar, pues había varios pastores que empezaron a poner las manos y había un tumbadero de gente. Y entonces él estaba ahí y le dice a otro que era el que lo había invitado, ¿a qué taco nos vamos a ir? Y el otro así como que se le queda diciendo, espérate, pues ahorita está lo bueno aquí, ¿cómo que a qué tacos nos vamos a ir? ¿A qué tacos nos vamos a ir? Le dice, Fermín, le dice, sí, le dice, es que estos que se caen ahorita, mañana van a caminar más chueco. O sea, esto es pura emoción. Esto no tiene nada de Dios, es pura emoción. Entonces él tenía cosas así que tú te quedabas panaleando cuando decían, o la otra frase que nunca voy a olvidar, los avivamientos en la misma maleta que llegan, en esa misma maleta se van. Y llegó uno más nuevo que derribó al otro, y ahí viene otro detrás de ese. Entonces, no es por ahí. Tenemos que sembrar en disciplinas espirituales. ¿Qué es una disciplina espiritual? Orar, leer la Biblia, compartir el evangelio con otros, crecer en piedad. Son disciplinas espirituales. Ahora imagínense que yo tuviera que estar emocionado para leer la Biblia. Bueno, a veces sí estamos emocionados, diciendo, Señor, ya quiero llegar a leer la Biblia. Pero a veces cuando el día se te ha ido, has trabajado todo el día, has laborado todo el día, llegas cansado a tu casa y estás emocionado, pero por una cosa, lanzarte a tu cama y que nadie te despierte, ¿cierto? Y entonces en ese momento tu espíritu te demanda, lee la palabra. No, eso no es emocional. Pero cuando has cultivado la disciplina, lo haces y sabes que es necesario para tu espíritu. Entonces, en ese cuidado de disciplinas es que nosotros vamos determinando crecer en el Señor. O alguien nos recordaba el viernes en la reunión que tenemos acerca del Salmo 122 cuando dice, yo me alegré con los que decían, iremos a la casa de Jehová. En algo tan sencillo fallamos. Y es una disciplina espiritual. Congregarnos es una disciplina espiritual. En la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos nos dice, exhortémonos los unos a los otros, no dejando de ¿qué? De congregarnos, cuanto más viendo que aquel día se acerca. Entonces, bueno, es una disciplina espiritual. No siempre todos los domingos yo estoy emocionado en venir, y no me miren feo. ¿Se acuerdan de aquel chiste que he contado, no? Estaba el pastor bien dormido, bien a gusto dormido, y llega la mamá, hijo, levántate.
Y el hijo le dice, dame una buena razón por qué quieres que me levante. Te voy a dar 3, le dijo. Número 1, eres el pastor de la iglesia. Número 2, tú tienes las llaves. Y número 3, faltan 20 minutos para que la reunión comience. Escúcheme algo. No siempre tengo la emoción de venir aquí los domingos, como tú tampoco la tienes. Peor, ayer ya no sabía dónde irme. Tenía 5 fiestas en mi calle. Paraba una música y estaba la otra. Se iba una y yo decía, gracias Señor, y empezaba otra. Y luego salgo ahora a mi casa y que parecía un muladar, botellas tiradas por toda la calle, vasos, bolsas de hielo, cartones. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pues parece que vino la guerra mundial y la libramos, ¿no? Escúcheme esto, hay momentos en la vida espiritual donde tú no vas a estar emocionado para seguir al Señor. Y lo que te va a mantener creciendo espiritualmente son las disciplinas. Son que tengas la disciplina para hacerlo. Entonces Juan usa aquí 2 palabras. Usa la palabra hijos e hijitos en el verso 12. Y les recuerda a estos hijos que sus pecados han sido perdonados. La expresión griega es teknia y se refiere a descendientes de pequeña edad. Es decir, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos los que hemos creído y hemos venido a confiar en la salvación somos hijos de Dios. Pero el término teknia aquí se refiere a todo descendiente de Dios, pero es pequeño, tiene pequeña edad. Estos son aquellos que comienzan su viaje espiritual. Pero en el verso 13 vuelve a usar la expresión hijitos o niños, y aquí la expresión griega es paidia. Y aquí se refiere a niños pequeños en cuanto a su crecimiento espiritual o experiencia. Por lo tanto, un niño pequeño, en el verso 13, paidia, requiere ser enseñado y requiere ser disciplinado. El doctor Stott dice acerca de esta diferencia: teknia pone de relieve la comunidad de naturaleza entre un niño y su padre, mientras que paidia se refiere a la minoría de edad del niño como de alguien que está bajo disciplina. Entonces mira, observa, lo primero que Juan está haciendo es decir, hijos, sus pecados han sido perdonados. Eso nos incluye a todos, porque la única manera en la que podemos llegar y ser parte de la familia de Dios es que nuestros pecados hayan sido perdonados. No hay forma de estar en la familia de Dios si tus pecados y los míos no han sido perdonados. Y increíblemente Juan hace algo en estos versos. Juan repite el mismo mensaje para garantizar a los creyentes que son parte de la familia de Dios. Hermanos, qué importante es recordarnos que somos parte de la familia de Dios. Hay familias de forma natural, usted no me dejará mentir, hay familias donde hay cierto orgullo del apellido, hay cierto orgullo de la casta, hay cierto orgullo porque ahí todos son ojos verdes, porque ahí todos son doctores, porque ahí todos son policías, o porque ahí todos son, ahora en la cultura del narcotráfico que tenemos, porque ahí todos somos malandrines. Digo, cada familia se siente orgulloso de cosas raras, ¿no? Pero yo he escuchado a padres decirle a sus hijos, usted es Hernández, y los Hernández somos bien hombres. Yo he escuchado a gente. Entonces el niño va creciendo, yo soy Hernández, y los Hernández somos bien fuertes. Y ese niño va a la escuela y anda ya pegándole a todo el mundo, porque en su casa le dijeron que los Hernández son bien fuertes. Y hay que demostrar que los Hernández llegaron a la primaria, pues. Entonces, de forma común, vemos que esto funciona. Pero en la familia del Señor, en la iglesia, en la comunidad de los santos, en el cuerpo de Cristo, una y otra vez, hermanos, tenemos que recordarnos, estamos aquí por una sola razón. Porque nuestros pecados fueron ¿qué? Fueron perdonados. No llegaste aquí porque eres Sánchez, no llegaste aquí porque eres González, no llegaste aquí porque eres Martínez, no llegaste aquí porque eres Villa, no llegaste aquí porque eres, para no dejar sentido a nadie, ¿no? No llegaste aquí por eso, no llegaste aquí por mérito humano, ni yo estoy aquí por mérito humano. Estamos aquí porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, muchas veces encontramos expresiones repetidas en la Biblia.
Y cuando encontramos estas expresiones repetidas en la Biblia, el Espíritu Santo quiere asegurarse de que tú y yo hemos entendido esa partecita. ¿Se ha dado cuenta las veces que se repite en la Biblia, mas el justo por la fe vivirá? Bueno, originalmente allá un profeta del Antiguo Testamento, si no mal recuerdo Habacuc, fue el que lo dijo, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Sin embargo, Pablo lo vuelve a repetir cuando le está escribiendo a los hermanos en Roma y cuando le está escribiendo ahí a otros creyentes, me acuerdo si a los Gálatas, pero se los vuelve a repetir, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es importante que aquellas cosas que estimulan nuestro crecimiento espiritual nos las estemos recordando, nos las estemos diciendo. Entonces, bueno, el pasaje habla de 3 etapas. En estas 3 etapas, Juan destaca al sujeto e inmediatamente da una breve explicación de él. Es decir, dice niño, dice joven, dice padre y da una explicación corta de quiénes son estas personas. Este es un pasaje, si tú te das cuenta, que agloba a toda la iglesia, porque nos habla desde el principio, pero nos lleva al ideal a donde hay que llegar. Es decir, todos llegamos a Cristo siendo niños, indefensos, sin crecimiento espiritual, con mucho que aprender, con mucho que crecer. Pero el ideal no es que te quedes siendo niño, ¿cierto? El ideal aquí es que llegues a ser un adulto, un padre espiritual. Y en ese proceso Juan coloca algo en el medio, joven. Entonces llegamos a Cristo siendo niños, pero tenemos que ir hacia la madurez. Los niños pequeños son creyentes que han comenzado a vivir en el Señor. Un niño es alguien que ha llegado a Cristo, el Señor ha perdonado sus pecados. Esta clase de primera etapa o primera circunstancia en la vida espiritual, la Biblia nos dice que los niños espirituales requieren leche espiritual, ¿no qué? No adulterada. O sea, ya en aquel tiempo le echaban agua a la leche. Ya la bautizaban a la leche, ¿no? Le echaban agüita para hacerla rendir más. Entonces, un niño que nace espiritualmente, un creyente que nace, no importa si es niño natural, si es un joven, si llegó ya siendo adulto, pero nace al Señor, nace niño espiritual. ¿Y qué necesita para crecer, para estimular su espíritu al crecimiento cristiano? Necesita que le demos la leche espiritual no adulterada. Mira, si tan solo te sentaras con un nuevo convertido y le leyeras la Biblia, le estás dando leche espiritual no adulterada. Pero te voy a decir qué es lo que hacemos muchos de nosotros. Le leemos la Biblia y cuando le leemos la Biblia le comenzamos a decir, mira, yo me acuerdo que cuando yo me convertí a mí me leyeron este pasaje y el primero que me lo leyó me explicó esto y se lo explicamos. Nos vamos y ese creyente se queda más en la mente con la historia que tú le diste de lo que el hermano Cayetano hace 40 años te dijo que era la vida cristiana, que con lo que la Biblia dice. Entonces, ese creyente va y comparte el evangelio y como no sabe mucho de la Biblia, repite el modelo, te lee el mismo pasaje y te dice, hace muchos años yo supe de un hombre que llegó al evangelio y cuando llegó al evangelio y le comienza... Y cada vez que la historia se va contando, porque somos re buenos para eso los mexicanos, le vamos poniendo nuevos elementos. ¿Y dónde quedó la leche espiritual no adulterada? Entonces, vamos creciendo, hermanos, siendo muy sinceros, vamos creciendo con deficiencias. Vamos creciendo con situaciones que no es lo mejor para nosotros. Entonces, San Juan aquí les recuerda a estos hermanos que son niños, que sus pecados han sido perdonados. ¿Te acuerdas cuando te convertiste, cuando el Señor tuvo misericordia de ti y que alguien te decía que tus pecados habían sido perdonados? ¿Te acuerdas cuál era tu reacción? ¿Qué sentías? ¿O no sentían nada? No los voy a regañar porque sientan. ¿Pero qué sentían? Gozo. ¿Qué más? Paz.
Hay quienes dicen, ¿todos? Y la respuesta es, sí, todos. No, pero es que tú no sabes lo que hice. Todos. Todos tus pecados han sido perdonados. La expresión perdonar ahí es afiemi, significa despedir. Pedir que se vaya, repudiar o divorciar. Es decir, el día que el Señor te rescató, despidió al pecado. Pidió que se fuera. Repudió al pecado en tu vida. Lo divorció de ti. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es total, no es a medias. Incluye dejar todos nuestros pecados con su culpa, con su carga y con su impureza al pie de la cruz. Y déjame amplificarte esto. El verbo perdonar se encuentra en tiempo perfecto. Habla de una acción completada en el pasado con resultados presentes y permanentes en la vida de un creyente. Y Juan aclara algo increíble. Dice que ese perdón de pecados es por causa de su nombre. Esta expresión, su nombre, enfatiza la obra y la persona de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué es que puedo sentirme seguro que el Señor perdonó mis pecados? Porque el día que los perdonó, la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo fue aplicado en todo su esplendor a tu vida y a mi vida. Y por eso es que somos perdonados, porque el carácter de Jesucristo es completo y total. Entonces, esta es una gran noticia, que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Se acuerdan aquel día que 4 hombres con una fe tremenda llevaron a Jesús, a su amigo, era un paralítico? Y ese pasaje nos dice que Jesús vio la fe de aquellos hombres. ¿Se acuerdan? Tumbaron el techo. Sí, Jesús vio la fe, pero el dueño de la casa vio el hoyo. Vio el hoyo. Y entonces Jesús le dijo a aquel hombre increíblemente lo mismo: hijo, tus pecados te son perdonados. Un niño espiritual necesita que se le recuerde que sus pecados han sido perdonados, porque una de las primeras acechanzas y maquinaciones de Satanás será decirte: ay, sí, muy cristiano. ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas lo que dijiste? ¿No te acuerdas lo que viste? Entonces los niños, hermanos, tienen un conocimiento básico del Señor. Y el gran desafío que un niño espiritual tiene es crecer en Cristo, crecer en la gracia, crecer en la palabra de Dios. Miren, este era el mensaje que los apóstoles anunciaban. Hechos 5:31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel. ¿Y qué más? Perdón de pecados. Solo Jesús puede dar perdón a nuestros pecados. Y en el 13:38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Es gracias a que Dios en la persona de Jesús ha perdonado nuestros pecados que gozamos de una nueva comunión con el Padre. Y estas experiencias tempranas en la vida cristiana son maravillosas. Cuando alguien ha llegado a Cristo y Satanás ha venido a recordarle el pasado y alguien dice: sí, es cierto, pero el Señor me ha perdonado. Eso es lo que te permite mantenerte en la senda del crecimiento espiritual. Y luego Pablo dice que el Espíritu Santo trae convicción a nosotros de que somos de Dios. Y por eso, dice Pablo a los romanos, podemos clamar: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Dado que todos somos parte de la familia al ser hijos de Dios, hay quienes sugieren que Juan, aunque habla aquí de los niños, realmente habla de 2 grupos, los padres y los jóvenes. Si todos somos hijos, él dice, bueno, los grados o los lugares a los que hay que llegar o la experiencia que hay que tener en Dios en nuestro caminar es ser padre o ser jóvenes. Entonces veamos los padres, porque es el orden en el que está aquí. Los padres espirituales son creyentes maduros con un conocimiento profundo y rico en Dios.
A estos Juan les recuerda: habéis conocido a Dios desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de su conversión. Desde que ellos creyeron, conocieron a Dios. Y le han venido sirviendo en forma diligente y con fe día a día. Nuevamente el verbo se encuentra en tiempo perfecto. Es decir, lo conocieron a Dios en el pasado, pero se mantienen conociéndolo en el día en el que Juan les está escribiendo. La diferencia de este conocimiento de Dios está enmarcado en algo: en el tiempo que ellos tienen de conocer al Señor. Es decir, ¿por qué es que han llegado a ser padres? Porque han caminado con el Señor, así como Juan había caminado con el Señor un buen número de décadas. Estos padres han caminado con el Señor, y en ese caminar con el Señor ahora tienen la experiencia y ahora tienen la madurez de la cual no se gozaba cuando ellos eran niños. Conocer aquí no es un proceso intelectual. No es algo que logras conocer a Dios porque te macheteaste un libro de teología. El campo de la teología es tan rico, es tan amplio, que hay hombres de Dios eruditos que han pasado 40, 50, 60 años estudiando, creciendo en las riquezas de la gracia, de la profundidad de Dios, y cuando están llegando al final de sus vidas, están diciendo: no sabemos nada de Dios. Y hay hombres que leen un pequeño librito ahí de teología y que se creen teólogos. Pues de teólogos no tienen nada, son teólogos, están locos. Leyeron 3, 4 cosas de Dios y creen que se van a comer el mundo. Uno de los hombres que más ha bendecido mi vida, sus comentarios bíblicos, leía su biografía hace unos años atrás, y decía que cuando estaba casi muriendo, ya el hombre era un anciano y estaba casi por morir, y cuando predicaba, sus biógrafos dicen que cada vez que mencionaba el nombre Cristo o Jesús, se soltaba llorando. Se acababa la predicación. Ahora imagínate a alguien que predica a Cristo, que sube a un púlpito con su Biblia, pues ¿cuántas veces no va a pronunciar la palabra Jesús o Cristo si lo estás predicando a Él? Y dice, cuando él estaba llegando a sus últimos mensajes, no podía pronunciar Cristo porque se soltaba llorando. Entonces, los padres aquí son hombres que han conocido a Dios, pero lo han conocido como a un amigo. Aquí Juan no sugiere que todos se van a convertir en eminentes teólogos, pero sí en que llegarán a tener una relación tan íntima con Dios. Ahora, un padre es alguien que nunca olvida cómo nació y hasta dónde hoy le ha permitido llegar Dios. Pero a la par debe saber o está consciente de que tiene que seguir creciendo. Mira lo que Pablo decía a los filipenses en el capítulo 3, versos 7 al 10. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Qué maravillosa escritura. El conocimiento de Dios es fruto de la experiencia personal y enriquecida por la gracia de Dios. Los padres que han alcanzado madurez deben ayudar a los jóvenes en su progreso espiritual. Los padres que han alcanzado madurez son aquellos que ayudan a los niños espirituales para ir creciendo en el conocimiento de Dios y llegar a la estatura del varón perfecto. La iglesia espera el liderazgo de este grupo
y ellos deben abonar al cuidado de sus hijos espirituales. Son estos hombres, son los padres quienes han caminado, han madurado y han estado dispuestos a pasar la estafeta a una nueva generación que emerge en la familia de Dios. Un niño no puede instruir a un padre espiritual. Un joven no puede instruir a un padre espiritual. Pero un padre, un adulto espiritual, sí puede instruir a un joven y sí puede instruir a un niño. Y prioritariamente, lo que tiene que animarlos a hacer es a crecer espiritualmente. El problema con este particular en la iglesia es que tenemos demasiados líderes, pero pocos padres. Tenemos gente que puede predicar, tenemos gente que puede enseñar, tenemos gente que puede exhortar, tenemos gente que puede animar a otros de manera grupal. Pero tenemos poca gente que está interesada de forma personal en el crecimiento espiritual de aquellos que Dios ha confiado a sus vidas. En este sentido, la paternidad espiritual se interesa en el crecimiento y en el progreso espiritual de toda tu vida. No nada más de ciertos y cuales apartados de tu vida. Hay cosas que bendicen nuestra vida en el Señor. Y yo lo he dicho varias veces aquí, ¿no? En la semana recibí una llamada del hermano Antonino, un hombre que llega casi a los 90 años de edad, que nada pudiera yo decir que es contemporáneo mío, pudiera ser mi abuelo o pudiera ser mi bisabuelo, pero de unos 8 o 9 años para acá, él se ha encargado de ser un padre espiritual para mí. Y él me habla y siempre hay preguntas básicas que me hace. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cuáles son los retos que estás enfrentando en el ministerio? Y creo que hace unas 8 o 9 preguntas que yo me imagino, no nomás yo me lo imagino, que lo mismo que hace conmigo lo hace con otra mucha gente. Eso es ser un padre. Ser un padre es estimular a otros a que vayan en el camino del Señor, a que procedan. Y entonces él me dice, acabo de hablar con un amigo, dice, y me aburre escuchar las palabras que un viejo siempre cuenta. Pues él ya tiene 90 años, ¿no? Entonces necesito moverle un poquito y necesito música para mis oídos. Necesito la voz de un joven. Y yo digo, bueno, pues sí, ¿yo qué le puedo contar, no? Nada. Y yo siempre le digo, ¿me podría repetir lo que ya me dijo? Porque siempre tiene sus frases, ¿no? No es tu aptitud, sino es tu actitud lo que determina tu altitud. A ver, espérese tantito, dígame otra vez esto, déjeme lo apunto. Siembra hoy con dolor y cosecharás mañana con gozo. Espérese, le digo, déjeme, repita el cassette para cachar esto. Ahora, esto es lo que un padre hace. Está impulsándote y empujándote para que tú vayas en el progreso espiritual. Recuerdo cuando un estudiante en un seminario bíblico fue y tenía la posibilidad de ver al rector una vez al mes y pasar con él 20 minutos. Y cuando llegó con el rector de esta universidad, este estudiante del seminario le dijo, yo estoy muy agradecido de esta charla que podemos tener, lo admiro increíblemente, yo quiero ser como usted. Y este rector le dijo, de nada te va a servir ser como yo soy un pecador que necesito la gracia de Dios, pero te voy a decir algo, no busques ser como yo, si yo puedo ser un trampolín del cual tú te puedes impulsar para ir arriba, yo me sentiré mucho feliz que el día de mañana seas mejor que yo. Eso es ser un padre. Un líder dice, no te dejo crecer porque si te dejo crecer me quitas la chamba. Y entonces el líder opaca. Pero el padre espiritual impulsa. Y aquí Juan está diciendo, Juan, siendo un padre, está impulsando a los niños a crecer y está impulsando a los jóvenes a crecer. Ningún compositor, por más habilidoso que sea, puede decir, llegué al límite de mi capacidad, ya no puedo componer algo superior. Ya no puedo seguir tocando. Ningún científico, por más descubrimientos que ha logrado, puede decir, ya no hay nada que descubrir.
De la misma manera, ningún cristiano puede decir, llegué a la cumbre de mi espiritualidad, no puedo escalar más. He logrado el máximo de mi relación con Dios, no puedo conocerle mejor. He leído la Biblia mucho, no necesito leerla más. He ganado muchas almas para Cristo, no necesito ganar más. He orado y ayunado tanto que mis reservas espirituales me permiten dejar de orar y de ayunar. Jamás, jamás, jamás. Un padre espiritual es alguien que ha crecido en el Señor, ha madurado en el Señor, y porque ha crecido y ha madurado, sabe y entiende que esta dinámica debe continuar, debe seguir creciendo y caminando en madurez con Dios, pero en este grado Dios le da la bendición de impulsar a los niños al crecimiento espiritual y a los jóvenes a que avancen. Número 3, los jóvenes son creyentes en vías de madurez. En vías de madurez. No son niños, porque ya han entendido que sus pecados fueron perdonados, pero están madurando, están en vías de madurez. El verbo vencer aquí dice, habéis vencido al maligno. El verbo vencer aquí indica una victoria permanente después de que se ha presentado un gran conflicto. Vuelvo a decir, Satanás, el enemigo de nuestra alma, hará todo lo posible para frenar nuestro progreso espiritual. Entonces aquí lo que Juan dice es, ustedes habéis vencido al maligno, es decir, ustedes tuvieron una pelea con Satanás cuando él los quería frenar en su progreso espiritual y ustedes lo han vencido. Es decir, Juan les recuerda que han venido desde muy lejos, han venido desde ser pecadores, que han sido perdonados, han comenzado a creer la palabra de Dios y esa palabra ha estado creciendo, creciendo, creciendo en sus vidas. Han peleado la buena batalla y ahora han vencido. El enemigo suele atacarnos de derecha a izquierda con tentaciones imaginables, pero especialmente Satanás nos atacará con aquellos pecados que eran tan comunes en nuestras vidas antes de la conversión. Y lo que Juan les recuerda a los jóvenes es, ustedes han vencido sobre esas cosas. Los jóvenes habían rechazado y no habían sucumbido ante esos ataques. A pesar, escuche bien esto, de que los jóvenes carecen de experiencia espiritual, han conocido y abrazado la sana doctrina, y al amar la palabra de Dios pueden ir venciendo sobre toda maquinación del adversario. El pasaje nos regala dos grandes principios en nuestra lucha contra Satanás. Número 1, Juan les dice a los jóvenes, sean fuertes. Pero esta fuerza no viene de ti, de mí. Esta fuerza no viene porque tú y yo tengamos mucha potencia en nuestros pulmones para reprender a Satanás. No. La segunda cosa que Juan dice es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Ser fuertes y que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas es lo que permite que un joven pueda vencer sobre Satanás. Es decir, la verdadera potencia y fuerza en la vida de un joven para vencer a Satanás no proviene de mi interior, proviene de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios ha llegado a mi interior y ha formado y ha fundado convicciones espirituales, es que yo puedo responder a las acechanzas y maquinaciones de nuestro adversario Satanás. En este sentido tengo que decirte algo, el enemigo número 1 del crecimiento espiritual es la falta de apetito por su palabra. ¿Por qué hay tanta gente débil espiritualmente? Porque no se ha nutrido de la palabra. No se ha nutrido de la palabra, no ha comido de la palabra. Así como en el Oxxo usted va y compra cacahuatitos, churritos, galletitas, cositas así como que nos llena, pero no nos nutre, no nos alimenta. En Cristo hay muchos que nosotros nos echamos los churrumais al día.
Y a cualquier churrumais, a cualquier papita, le llamamos que ya comimos espiritualmente. Por eso cuando el enemigo viene y nos ataca, estamos tan debiluchos. Y no podemos responder con los nutrientes y los minerales y las vitaminas que la palabra de Dios nos da, porque ya nos echamos nuestro hot dog con nuestra pizza. ¿O no es cierto esto? Yo he escuchado a mucha gente que así estaba acostumbrada a comer churrumais y churritos. Le pones un tibón steak, no sabe ni cómo usar el cuchillo y el tenedor para comerse el tibón, pero comienza a comer y dice, qué rico está esto. Y entonces de ahí surge el dicho que decimos que a lo bueno nos acostumbramos rápidamente, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿sí hay una diferencia entre comerte un tibón steak y echarte una churrumais? Claro que sí hay una diferencia. Pues te tengo noticias en lo espiritual. En lo espiritual también hay una diferencia entre ser nutrido por la palabra de Dios, no adulterada, y ser nutrido con churrumais. O como me dijo un tío una vez, ¿no? Estábamos en una conferencia y terminó de predicar el predicador y dice, en la casa de mi padre se sirve pan y vino, pero ahorita nos acaban de dar una maruchana a todos aquí. ¿Quién sabe de qué había predicado aquel hombre? Pero de la palabra de Dios no. Nos acaban de dar una maruchan, me dijo. Bueno, entonces, ser fuertes y permanecer en la palabra es importante. Miren lo que la Escritura dice, vamos a ir rápido. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede? Guardando tu palabra. Juan 5:38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Miren, hermanos, la necesidad de tener la palabra en nuestros corazones. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando alguien abraza el mensaje de las Escrituras, será rechazado. La manera más fácil de tener enemigos es que abraces lo que la Escritura dice. Cuando alguien abraza lo que la Escritura dice, comienza un montón de gente a la que no le caíste bien. Vieran tus cuates, tus compadres, no, ahí ya se acabó toda la relación. Entonces, ¿con qué fuerza los jóvenes vencen sobre el maligno? ¿Por sus propias pistolas? No. Vencemos sobre el maligno con la palabra de Dios, no con la nuestra. La única autoridad que un hombre de Dios tiene es citar lo que la palabra de Dios dice. En ese sentido, la palabra de Dios nos vivifica. Y no se asusten, no vamos a leer todos esos versos que tiene usted ahí en sus bosquejos. Pero, ¿cómo vencemos? La Biblia nos dice cómo vencemos. El Nuevo Testamento es claro cómo vencemos. Sígame simplemente. Número 1, vencemos al acercarnos a Dios y pedir sabiduría. Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. Entonces, usted no sabe cómo vencer sobre alguna situación, pídale a Dios sabiduría. No sabes qué decir, te ves mejor quedándote callado. Y ahí donde estás callado, cierra tus ojos o no los cierres y dile, Señor, dame sabiduría, ¿qué hacer? Entonces, vencemos pidiendo sabiduría a Dios. Número 2, vencemos utilizando la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás allá en el desierto, escrito está, Satanás. Escrito está. En las 4 tentaciones, nuestro Señor Jesús contestó con la palabra de Dios. La referencia que estoy citando está ahí en sus bosquejos, ustedes la pueden considerar en casa, no tenemos el tiempo para llegar a ellas. Número 3, vencemos entendiendo que Dios permite la tentación. Santiago dice, habla aquí de 2 cosas, prueba y tentación.
Y vencemos cuando entendemos que Dios está permitiendo eso porque quiere que nosotros respondamos a la altura de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Santiago 1, 2 y 3. Pablo le dijo a los romanos que vencemos al no entregar los miembros de nuestro cuerpo al pecado. ¿Era usted chismoso antes? ¿Está tentado a chismear? ¿Está tentado a decir, gloria a Dios, el Señor me puso en esta situación para que yo comunique? No, entréguele su lengua al Señor. Y dígale, Señor, te entrego mi lengua porque lo único que va a salir son sapos y culebras. Entregue su lengua. Los ojos se te están yendo para donde no se te deben de ir. Entrégale tus ojos al Señor. No entregues los miembros de tu cuerpo al pecado, mejor dáselos al Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos ahí en el capítulo 6. Vencemos también al vestirnos con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, hermanos, no es como un traje, no es como un disfraz que nos lo echamos todos los días para que nos proteja. Muchos cristianos ven en la armadura de Dios como una patita de conejo o como sobarle la pancita al bula. Y me pongo el casco y me pongo la espada y oiga, hermano, va a salir bien pesado a trabajar. Y me pongo esto y me pongo lo otro. No, no se trata de eso. ¿Qué muestra la armadura de Dios? La armadura de Dios muestra el carácter de Cristo. Cuando un cristiano se viste de la armadura de Dios, lo que está haciendo es, se viste del carácter de Cristo. Se viste del carácter de Cristo. Vencemos al estar en guardia ante las tentaciones de Satanás, según 1 de Pedro 5:8. Estamos velando, estamos vigilantes de las tentaciones que Satanás puede poner en nuestras vidas y no cedemos a ellas. También Pablo a los Efesios dice que vencemos al no ceder a la ira y no dar lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vencemos sobre esas áreas de nuestras vidas cuando no damos lugar a Satanás. Vencemos al entregarnos a Dios y resistir al diablo. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y éste huirá de vosotros. El pasaje tiene 3 acciones a hacer. Nos sometemos, resistimos, o bueno, 2 acciones y un resultado. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y como resultado huye de nosotros. Hay muchos creyentes hoy en día que están resiste a Satanás y resulta que Satanás no se va. Está ahí sentado en la sala de tu casa viendo la televisión y no se va. Y no se va por una razón muy sencilla, porque no estamos sometidos a Dios. Lo más importante de este pasaje es someternos a Dios. Cuando una persona se somete a Dios, como resultado resistirá a las tentaciones de Satanás y entonces huirá de vosotros. Vencemos al no caer en las trampas de los pecadores, según Proverbio 1 y 10. Los pecadores te van a poner trampas. Ellos no están interesados en tu progreso espiritual. Por eso, si tú eres verdaderamente cristiano y tú dices, ay, mi mejor amiga es Micaela. Y entonces tú dices, ¿y quién es Micaela? Micaela es la señora más chismosa de la cuadra. Algo anda mal. Porque Micaela lo que va a buscar es ponerte trampa en tu progreso espiritual. Micaela no está interesada en que tú dejes de ser niña espiritualmente y llegues a ser una joven. Micaela está interesada en burlarse y reírse de ti. Por eso es que no solamente uno cambia su actitud y sus pensamientos cuando viene al Señor, hasta las amistades cambian. Y lo que dice Proverbios 4:14 es, vencemos al no tomar el camino de los pecadores. No solamente no cedemos a las trampas, sino no tomamos el camino de los pecadores, ¿no? Recuerdo cuando mi papá fue a Cuba la primera vez a misionar, había 2 formas de hacer las cosas: hacerlos por la vía legal o hacerlo por la izquierda, ¿no? O sea, esto es la forma fácil, pagando ahí, diríamos en México, dando una
un incentivo. ¿No? Entonces, siempre los pecadores te están diciendo, mira, eso es lo que tu biblita dice, eso es lo que la iglesita te dice, eso es lo que el pastorcito al que escuchas va y te dice, pero mejor está por la izquierda. Vences cuando no cedes al camino de la izquierda. Y cuando tú dices, sé que va a ser más difícil ir rumbo, como si fueras en una cumbre y en una montaña, ¿no? Va a ser más difícil, pero prefiero el camino seguro, el de Dios. Entonces, termino. Este pasaje nos recuerda 3 cosas. Número 1, nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, no olvides esto, tus pecados han sido perdonados. Y esta es la proclamación del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir anunciando. Anunciamos el Evangelio para que aquellos que están en pecado puedan venir a la gracia que tú y yo hemos venido. Cuando alguien ha nacido en el Señor, tenemos que estarle recordando continuamente, tus pecados han sido perdonados. Pero te tengo noticias, tenemos que superar esa etapa. No te puedes quedar ahí toda la vida cristiana diciéndole a un hermano, tus pecados te han sido perdonados. No, hay que avanzar. Lo segundo que este pasaje nos recuerda, hemos conocido a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesús. Y si hemos de llegar a ser padres espirituales, es porque nuestra relación y nuestro conocimiento del Padre y de Dios llegaron a ser como el acercamiento a un amigo. Y aún los padres, fíjate, aún los adultos espiritualmente hablando, tienen que cuidarse del orgullo, de la soberbia espiritual, porque este puede ser un aspecto de derrota en la vida espiritual de alguien que ha llegado a ser padre espiritual. Miren, Dios no se equivoca. ¿Qué es lo que mantiene a un padre espiritual humilde? Su trato con jóvenes y niños espirituales. Cuando un padre dice, yo ya llegué y aquí nomás mis chicharrones truenan, comienza a crecer en soberbia. Pero cuando un padre dice, mira, aquí hay un niñito que ocupa cuidados, que ocupa que le recuerde que sus pecados han sido perdonados, se va a mantener humilde. ¿Por qué? Porque se va a ver en ese espejo. Y cuando ese niño peca, él va a decir, híjole, me acuerdo cuando llegué al Señor y yo también metí las patas. Y eso lo va a mantener humilde. Y cuando vea que el joven va corriendo y yo sé, y yo venzo al diablo, y de repente que el diablo le pegue una buena arrastrada, entonces el adulto va a decir, híjole, me acuerdo cuando yo estaba ahí, también yo pasé por ahí. Entonces esas alturas donde posiblemente tú creías andar, traen el balance. Pero si un padre espiritual no está discipulando, no está aconsejando, no está ayudando a otros en su vida espiritual, posiblemente crezca en soberbia y en orgullo espiritual, y tenemos que cuidarnos de ello. Número 3, hemos vencido a Satanás por medio de su palabra. La pelea aquí es conquistar al maligno. Satanás tratará con todo su corazón de mantenerte como un pecador. Y si tú ya llegaste al camino del Señor, Satanás luchará y peleará ferozmente todos los días de tu vida para que tú no dejes de ser un niño. ¿Se acuerdan los que hemos sido padres y íbamos y comprábamos la ropita, ¿no? El mameluco, ibas y comprabas, ¿cómo le llaman a la newborn, no? Ibas y abrías ahí una cosita más o menos así. Entonces le va a quedar bien bonito. Y yo conozco a algunos papás que dicen, no, que se quede newborn. No, hermanos, tiene que crecer. Nomás que pasa algo en Cristo. Hay algunos en Cristo que voluntariamente se quieren quedar newborn. Sí pasa, hermanos. Yo algunas veces le he dicho a gente, hay que crecer, hay que ir adelante. No, es que mira, estoy bien a gusto. Me voy a echar un trago de agua para decirle lo que les voy a decir.
Hay cristianos que están con el chupón y no quieren dejar el chupón. Ahí están disfrutando el chupón. Yo tenía un sobrino, el primer nieto de mis papás, que fue muy afecto al chupón. Y usaron una y otra técnica para querer quitarle el chupón. Y no lograban quitarle el chupón. Hasta que un día le quitaron el chupón y lo echaron en el WC y le bajaron. Y le dijeron, adiós, se fue. Y ese día se fue. Lo echaron. Yo quisiera con algunos creyentes usar esa técnica, pero todavía no le hallo cómo le funciona. Algunos creyentes asumieron que el mameluco, que la paletita, que el babero es la forma natural de estar en Cristo. Y yo te animo, te estimulo en el amor de Jesucristo. Eso es para recién convertidos, eso es para niños, pero no es el estándar del Señor. No estamos jugando a encontrar aquí en Vida Nueva al sucesor de Chabelo. No estamos buscando que tú y yo seamos niños eternamente. No, hermanos, necesitamos padres. Necesitamos jóvenes en el Señor. Y para llegar a ser un joven necesitamos dejar de ser niños. Entonces, ¿a qué nos exhorta Juan? Juan nos exhorta en este pasaje a no frenarnos en nuestro crecimiento espiritual. No te detengas en tu avance espiritual. No es verdad que puedes estar en pausa. El día que un cristiano se pone en pausa, ese día comienza a retroceder en su vida espiritual. Tu mente podrá inventarte mil y una cosa porque estás en pausa. Pero nuevamente, como al inicio de esta serie lo digo, aquel día que Jesús se entrevistó con Nicodemo y que Juan nos relata ese episodio, le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del cielo, cuando nacemos del Padre, verdaderamente buscaremos crecer espiritualmente. Antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, España tenía en los pendones de sus carabelas la insignia non plus ultra, nada más allá. España creía que con su armada invencible habían conquistado todo el mundo, pero accidentalmente Cristóbal Colón descubre un nuevo continente enorme, con miles de grupos étnicos, culturas superadelantadas en astronomía, arquitectura, matemáticas, con selvas impenetrables, minas riquísimas en metales, piedras preciosas, caudalosos ríos, playas bellísimas, tierras increíblemente fértiles. Al informarles de esto, la corona española ordenó que a su insignia le quitaran la palabra non, nada, y dejaran plus ultra, más allá. Más allá se hallaba todo un mundo nuevo que conquistar. Como creyentes, o levantas la bandera que dice nada más allá, o levantas la bandera que dice más allá. El creyente que levanta la bandera nada más allá ha decidido optar por el chupón, por el mameluco y por los gorros raros que ahora le ponen a los niños de animales, ¿no? ¿Han visto a esos niños en el invierno con orejas de conejo, de zorro? Y nosotros los vemos y nos reímos, ¿no? El que dice nada más allá ha decidido quedarse con el chorcito aquí, sus tirantitos, y que sus papás anden con la pañalera por toda la eternidad. El que levanta la bandera y dice más allá, está diciendo soy un joven en proceso de llegar a ser un padre espiritual. ¿Sabes por qué la iglesia no ha tenido un avance mayor que el que ha tenido?
porque carecemos de padres espirituales. Vuelvo a decirlo, tenemos líderes, tenemos predicadores, tenemos maestros, pero carecemos de esta ternura con la que Juan se podía acercar y decir: hijitos. Mi pregunta esta mañana para terminar es: ¿en qué etapa te encuentras? Si eres un niño, te desafío al crecimiento espiritual. Si eres un joven, te invito a que resistas con el poder de la palabra de Dios todos los ataques de Satanás. Y si eres un padre, te animo a que no te conformes. Siempre hay un más allá en Cristo. Un más allá en Cristo. Mi oración esta mañana es sencilla al Señor. Mi oración esta mañana es: Señor, quiero conocerte más. Quiero ir a tus profundidades. Quiero ir a tus riquezas. No quiero conformarme con mi conocimiento y mi experiencia de ti, de estos años de seguirte. Te animo esta mañana a que, de acuerdo a la etapa en la que tú estás, ores a Dios conforme Él haya hablado a tu corazón este día. Puestos de pie, por favor. Señor, te damos gracias esta tarde por tu fidelidad y tu amor en medio nuestro. Algunos que nos acompañan este día quizás no te han conocido y ellos necesitan conocerte en esta primera etapa. Saber que en ti encuentran perdón para sus pecados. Si alguno está aquí y se encuentra en ese nivel, yo pido que tu gracia le alcance, que tu espíritu le convenza. Aún yo pido que si aún estamos siendo niños espirituales y necesitamos crecer, yo pido que este mensaje sea usado para estimularnos al crecimiento espiritual, a abandonar esta primera etapa del cristianismo, a dejar de ser niños, a dejar de sentir la necesidad de que cada domingo, cada viernes, cada día que nos reunimos, alguien nos tenga que recordar que nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos que en el futuro llegará gente a este lugar a la que tendremos que recordarle nuevamente: tus pecados ya han sido perdonados en el Calvario. Pero si ya hemos superado esta etapa, yo pido que como jóvenes podamos apreciar el poder de tu palabra, podamos saber que el poder que viene de tu palabra es especial, es único, que podamos pasar de ese conocimiento teórico de tu palabra para verdaderamente encarnar tu palabra en nuestras vidas. Oh Dios, somos tan débiles, pero tu palabra es poderosa. Somos tan torpes, pero tu palabra es toda sabiduría. Somos tan necios a veces, pero en tu palabra encontramos sabiduría para nosotros. Y si somos padres, permítenos mantenernos en humildad, animando y exhortando y ayudando a otros a crecer en ti. El enemigo tratará de hacer todo lo posible para impedir nuestro progreso y crecimiento espiritual. Yo pido, Espíritu Santo, que si nosotros en nuestra mente, Señor, hemos tomado una pausa, yo pido, Espíritu Santo, que tú nos convenzas de esa necesidad de venir a ti. Quizás cuando volteamos atrás y vemos nuestros años pasados, había más hambre por tu palabra, había más hambre por buscar la comunión los unos con los otros, había más hambre por compartir el evangelio, y por una u otra razón eso se ha perdido. Yo pido que esta tarde nos sacudas nuestra conformidad, nuestra comodidad, y nos impulses a ir adelante hacia el progreso espiritual. Que juntos con el autor de esa maravillosa epístola a los hebreos podamos decir: nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que hemos puesto nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús.